Hola a todos, soy Gonzalo Sánchez y vengo a hablar de Alcácer. Vengo a hablar de Alcácer a colación de la confesión de Miquel Ricard eh, que hizo hace unos días en relación a lo hecho y su participación el día 13 de noviembre de 1992. Eh, Soy consciente de que se ha armado muchísimo revuelo con la confesión de este hombre. Eh, He tenido la oportunidad, bueno, y digamos la curiosidad de interesarme por las opiniones de las personas con respecto a esta confesión. Informe Enigma, eh, en el propio canal del Rincón del Disidente, a prueba con nota alta. Bueno, se han llegado a ciertos extremos un poco, por decirlo de alguna manera, estrafalarios. Mm, Pero bueno, al margen de todo esto, eh, me parece que el contenido material de la confesión es un contenido altamente valioso, por varias razones. Eh, la razón principal, yo diría que es que realmente Miquel Ricard no tenía por qué hacer esto. Él, desde el punto de vista social, ya ha pagado su condena, es un hombre libre, no tiene por qué, o no tendría por qué. Eh, bueno, es cierto y notorio de que eh, a partir de la aplicación de la doctrina Parot hubo muchos criminales que salieron, entre ellos criminales etarras sobre todo, y que bueno, que posteriormente crímenes o criminales que han hecho, no voy a decir cosas peores, pero cosas bastante deleznables. Marta del Río, sin ir más lejos. Y que bueno, que llevan una vida anónima en su tierra o en donde les plazca y que no ha habido mayores consecuencias sociales. Entonces, Miguel Ricard perfectamente podría haber optado por esta opción de disolverse en la masa social de una forma más o menos, digamos, disimulada. Y bueno, y aquí se hubiera acabado la historia. El tema está en que, claro, él tiene una hija y entonces supongo que, bueno, que él ha necesitado, de alguna forma, dar una cara que para con su hija, de que no es un ser tan deleznable, un ser tan repugnante. Perfectamente, si nos ponemos desde un punto de vista o desde un plano ético-moral, paterno-filial, la hija perfectamente podría decirle, papá, ¿cómo cojones has sido capaz de hacer esto teniendo una hija? Entonces, aparte que yo creo que Miquel Ricard, por las cosas que él cuenta a lo largo de todo este periplo, él siente cierta necesidad de estar apegado a su familia, por lo menos a su hija.
Y bueno, y supongo que a partir de ahí ha querido dar mi explicación. Una explicación que evidentemente, ateniéndonos a esta teoría que yo estoy enmarcando, no puede decirle, sí, mira, yo hice esto con las niñas, yo terminé con la vida de las niñas. No puede ser. Entonces, tiene que buscar la manera de contar una historia, que por una parte tiene que asemejarse a la verdad, luego veremos por qué, porque no puede contar lo que él quiera, y por otra parte no dejarlo demasiado mal con respecto a su familia, o a su hija en este caso, porque si no, hombre, no sabemos cuál es el código moral o ético de la hija de Miquel Ricard. Pero si su padre es capaz de hacer lo que se hizo y vivir tan campante, pues la verdad es que no lo dejamos en muy buen lugar. Entonces, hay que buscar una solución intermedia. La solución intermedia es, bajo mi punto de vista, o por lo menos lo que él pudo pensar, eh, contar la sucesión de hechos que realmente lo he tildado antes de la declaración de Ricard en su confesión, pero si nos ponemos eh, precisos, o si somos precisos, realmente de lo que se trata es de un interrogatorio de Manu a Miquel. Miquel responde sí o no. Da muy pocos detalles, da muy pocas explicaciones de determinados hechos. Y claro, y si uno piensa, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no explica suficientemente el coche? ¿Por qué no explica suficientemente la recogida de las niñas? ¿Por qué no explica suficientemente qué es lo que pasó con las niñas realmente? Lo hace porque en, en digamos, en sistemas de control eh, técnico a la hora de determinar si un hecho ocurrió o no ocurrió, si no cuentan la verdad, fácilmente se le puede cazar, fácilmente. La cuestión está en que tú lo has hecho, o sea, una cosa o ocurrió o no ocurrió. No puedes decir que no ocurrió una cosa cuando ocurrió, porque te van a cazar con estos sistemas de control técnico, con el pentotal, con el polígrafo, etcétera. Pero sí, a lo mejor después de tanto tiempo, después de 21 años, de los años que sean, tú eres capaz de hacerte un constructo mental de que tú hiciste una cosa, no hiciste otra, y de variar la culpabilidad de tu participación en los hechos. Eso sí es posible. Lo que no es posible es variar los hechos. Los hechos ocurrieron como ocurrieron. Ahora, ¿quién hiciera qué? Ahí ya se puede sabotear. Se puede sabotear. Entonces, como él tiene que dar una explicación para con su familia, o para con su hija en este caso, para decirle que no es un monstruo, como él mismo ha dicho, y como hay determinadas cosas, determinados hechos que tú no vas a poder negar, él lo que ha hecho es relatar unos hechos sin ápice de culpabilidad, sin ápice de detalle, porque te cazan, para hacer un constructo o un íter sucesivo de fáctico, eh, donde él evidentemente intenta quedar como, bueno, como una persona movida por las circunstancias. También debemos de recordar de que esta declaración que él da es muy similar a la que dio inicialmente ante la Guardia Civil.
Bueno, eh, no yo, evidentemente, porque yo cuando estos hechos ocurrieron era un niño, pero bueno, han comentado en diversos canales, Informe Enigma, A Prueba con Nota Alta, el propio canal del Rincón del Disidente, Félix Río, llamado por algunos Félix Bizum, no yo, evidentemente, pero hay gente que así lo llama, de que bueno, de que en aquella época la policía, o la Guardia Civil en este caso, si te tenía que sacar una confesión y te tenía que dar 4 hostias, pues te las daba. Entonces, claro, debemos entender de que cuando a Miguel Ricard lo arrestan, él inicialmente dice que estaba en la cárcel, que él no pudo ser porque estaba en la cárcel. Después se descubre de que no estuvo en la cárcel, pero inicialmente estaba en la cárcel. O sea, inicialmente él dijo que estaba en la cárcel. Después, bueno, él manifestó de que él no sabía nada. Y no es hasta ya unos días después cuando confiesa. Si, claro, ya le valió otra vez. Le valió otra vez en el caso de la chica esta que Antonio Anglés ató, creo que se llama Nuria, si no recuerdo mal, sí, Nuria. Ató, torturó, no vejó, hecho para mí importante, porque hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. ¿No? Pero bueno, ató, vejó, maltrató con el objeto de que, bueno, de que le pagara la droga o lo que fuera, no me acuerdo. Pero bueno, el hecho es que él ya se libró de una condena por manifestar su miedo insuperable hacia Antonio Anglés. Eh, de esta manera, eh, él conocía las notas clave para poder zafarse de una inculpación. Lo que pasa es que el caso de Nuria no tuvo la repercusión que tuvo el caso Alcácer. Entonces, eso es un hecho importante. En este orden de cosas, él intenta zafarse de la confesión, primero diciendo que está en la cárcel, después diciendo que no sabía nada, la policía le pega 4 hostias, o 5 o 6, un tipo drogadicto, pusilánime, en fin, no me caben los adjetivos negativos, bueno, no negativos, sino desgraciados para este tío, y negativos también, porque bueno, es mentiroso patológico, es decir, es un tipo malo, como diría mi abuela. Pero que no, que bajo mi punto de vista, sometido a la adecuada fuerza, a la adecuada presión, a la adecuada amenaza, es capaz de confesar. Y supongo que cuando hizo esta declaración él no tenía en la mente, en la cabeza, porque es muy inteligente, de que iba a declarar. Entonces, al no, digamos, hacerse o crearse la versión en la cabeza que tenía que decir, tuvo que decir lo primero que tenía en la cabeza. Está estadísticamente comprobado que, bueno, que cuando que la versión que da un criminal la primera vez es la más cercana a lo hecho. Entonces, como no tuvo tiempo para crearse una versión de lo hecho donde él saliera indemne, digamos que contó una versión mezclada entre mentiras y verdades, siempre con el objeto de él salir libre o indemne, como le pasó con el caso de Nuria, de que no hubiera posibilidad o que él se pudiera zafar de la justicia en base al medio insuperable a Antonio. Pero el resto de, o sea, los hechos sucesivos, los hechos o el relato fáctico, bajo mi punto de vista, no le dio tiempo a inventarse demasiado. Entonces tuvo que ser algo muy parecido, porque no se había creado la versión. Tuvo que ser algo muy parecido a lo que contó. Muy parecido.
alguno dirá o alguno pensará, dice, bueno, claro, entonces él ha podido estudiar sobre este tema, porque además es una persona que es estudiosa y que seguía al detalle lo que ocurría con el tema Alcácer. Prueba de ello es que él se benefició o se aferró al carro de Fernando García de Juan Ignacio Blanco en sus versiones conspiranoicas para intentar salir indemne, cosa que no consiguió, pero digamos que aprovechó esa oportunidad para intentar escabullirse. Él siempre intenta escabullirse. Entonces, en base a esto, no lo consiguió, escabullirse. Y, y bueno, y al final lo que tenemos es lo que tenemos. Esa versión que él dio inicialmente, esta versión que ha dado, que a lo mejor pensó que si contaba una versión más o menos parecida a la primera versión que él dio, pues podía tener sentido en base al estudio que él ha podido hacer, hipotéticamente, yo no lo sé, pero bueno, pero ha tenido 21 años. Ha podido estudiar psicología forense, ha podido estudiar psicología criminal para determinar de que la primera versión es siempre la que más coincide con la realidad. Y construir un relato en base a ese estudio para obtener credibilidad. Esto podría ser así si no fuera porque esa versión después se ha visto sometida a un control por parte de sistemas técnicos, de Pentotal, Prolígrafo, etcétera, por parte de Manu. Entonces, y aquí tengo que hablar de Manu. Yo no conozco a Manu y no tengo nada que ver con él, pero bueno, pero a ver, lo he dicho inicialmente en el inicio de este vídeo, es decir, el contenido que obtiene Manu es un contenido altamente valioso, porque nos permite sentar una base sobre la que sacar conclusiones. No lo ha hecho cualquiera esto, no lo puede hacer cualquiera. Manu solo ha tenido que trabajar. Independientemente de que a mí la entrevista me guste más, me guste menos, esta y las otras dos que ha hecho, es decir, en total tres, es un contenido altamente valioso. Las cosas como son. Eh, Dicho esto, eh, mm, si tú tienes que contar un íter sucesivo de hechos que después van a ser comprobados con sistemas de verificación de la verdad, no puedes contar lo que te da la gana. Tienes que contar algo que después, cuando te sometan a esos sistemas, se parezca o en su mayor parte esos hechos se corroboren con lo que te pregunten. Pero desde un plano objetivo. Desde el plano subjetivo ya es otro tema. Porque tú perfectamente puedes narrar los hechos de algo. Las cosas ocurrieron o no ocurrieron. No puedes decir que una cosa no ocurrió cuando ocurrió con un sistema de control porque te van a cazar. Pero otra cosa es la participación de cada sujeto en el hecho. Tú eso sí lo puedes sabotear en tu mente después de 21 años metido en la cárcel. Tú, por eso he llamado a este vídeo el voltafache de Miquel Ricard. Tú puedes hacer un voltafache. Tú puedes construirte un relato psicológico, un relato mental, donde tu participación quede, digamos, limitada a lo que cuento. Y te lo puedes creer, y en un polígrafo probablemente, o en un pentotal, salga lo que tú te has creído. Eso sí, pero los hechos no. Los hechos no los puedes negar. Entonces, por eso creo que el material que ofrece Manu, y por eso creo que la confesión que hace Miguel de lo hecho es hasta cierta medida correcta. Después la participación de cada uno, lo que hizo cada uno, lo que dejó de hacer cada uno, en eso ya entraremos. Pero por lo pronto, lo que ha dicho de los hechos objetivos ocurridos aquel día, yo creo que son verdad. Yo creo que son verdad.
independientemente de que estos tres tíos los conozcan o no los conozca, o sea, los tres personas, los tres maduritos, por así decirlo, que él los conociera, que no los conociera, que tuviera más relación, que tuviera menos relación. Ahí no entra. Tened en cuenta de que, vuelvo a insistir, es que realmente no se puede calificar la confesión de Miquel Ricard o el vídeo que ha hecho Manu como una entrevista. No es una entrevista, es un interrogatorio. Es un interrogatorio donde él dice sí o no. Y donde dice muy pocos detalles respecto a lo hecho acaecido. Muy pocos detalles. Y muy pocas explicaciones. No sé si porque es que como Manu tiene que sacar el día 31, tiene que sacar el, el documental de, no sé, 4 o 5 horas, no sé por cuántas horas vaya. Bueno, tiene que sacarlo, a lo mejor no quiere de alguna manera torpedear su propio documental y por eso es tan aséptico. Pero el caso es que lo que tenemos es lo que tenemos. Y podemos que en base a lo que tenemos sacar conclusiones, que es lo que yo estoy intentando. Entonces, teniendo en cuenta de que lo que dice Ricardo, la confesión que hace Ricardo, puede ser verdad, yo creo que es verdad. De hecho, no recuerdo quién lo dijo, no sé si fue Juan Ignacio Blanco, de que la verdad al caso. Así que bueno, vamos a los hechos. A los hechos que confirma Miquel Ricard en la confesión ante Manu. Según él, el día 13 de noviembre del 92 estaba en casa de Neusa. Y bueno, a una hora indeterminada del día, cosa que sería importante saber porque para cuadrar las horas con la hora a la que las niñas se van de casa de su amiga, pero bueno, a una hora indeterminada vienen Antonio Anglés, Mauri y el tal Nano, del que no tenemos ningún tipo de información sobre él. No sabemos si Manu el día 31 descubrirá a esa persona o bueno, o si Informe Enigma lo destapará. Según ellos, si dan su confirmación, la fuente lo dirá, pero si no, pues nos quedaremos sin saberlo. Van a casa de Neusa y le dicen que vaya con ellos porque tienen que hacer un trabajo. No. Bueno, y ya el resto de acontecimientos que ya sabemos. Fueron allí al Alcácer, recogieron a las niñas. Habría que ver también hasta qué punto Hervás ha podido estar involucrado en lo hecho o no. Porque según Miquel las recogen a las niñas en la gasolinera. Fue donde la dejó Hervás. No tengo ni idea. Pero si os fijáis no dice nada, tampoco dice en qué coche van, si van en el suyo, si van en el coche de Anglés, si van en el coche de Mauri, no lo dicen. O en el coche del Nano, no dicen, no lo dice. Dice que a él lo llaman para que él vaya, las recogen, las llevan a la fábrica de pólvora o lo que sea, que no creo que sea una fábrica de pólvora, yo creo más bien que era un chalet, pero bueno, da igual el sitio donde la llevaran. Y que bueno, que las dejan allí, que él se va por los bocadillos y que después vuelve y que lo obligan y que después, bueno, Anglés mata a dos y Mauri mata a una y la entierran en el Borache. Pero claro, yo me pongo a pensar, en el dúo dinámico que representaban
Anglés y Ricard. Y bueno, y se ha podido especular mucho de la participación del Ricard, o bueno, incluso de su personalidad propia, o la personalidad de Anglés, ¿no? De el historial delictivo de Anglés, eh, podemos llegar a la conclusión de que era un tipo bastante violento. Era un tipo peligroso. De hecho, vaya, en, en un vídeo de Free Rio donde se describe a Anglés, Anglés era un tipo muy duro, era un tipo... No era un parguela, como decimos aquí en mi tierra. Entonces, no me cabe ninguna duda de que en ese dúo dinámico que he dicho antes que formaban Ricard y Anglés, digamos, la parte dominante la llevaba Anglés. Teniendo esto en cuenta, ¿para qué Anglés quiere a Ricard para hacer lo que ha hecho? O para hacer lo que va a hacer. ¿Por el coche? Perfectamente le podría haber dado hostia a Mikel Ricard y quitarle el coche. O bueno, el Mauri tenía coche y si no recuerdo mal, creo que Anglés también tenía coche. Aunque esto lo pongo digamos, entre comillas porque no lo recuerdo exactamente. Pero Mauri tenía coche. Anglés tenía coche, pero vaya que se lo podría haber perfectamente quitado. No voy a decir robado, quitado a Anglés el coche. ¿Para qué quiere Antonio Anglés a Mikel Ricard? En lo que van a hacer. Porque además que es otro punto importante. Es decir, además, ayer, ayer antes de ayer estuve escuchando a Informe Enigma que llevó a 4 colaboradores para, bueno, para desgranar la confesión de Ricard. Y bueno, ellos decían de que Ricard no da medias claves de quién conducía el coche. O sea, bueno, no. Sí da medias claves de quién lo conducía Antonio, cuando antes se había posicionado de que lo conducía él. Pero no dice qué coche. Es que el coche es realmente irrelevante. Es que si Antonio le hubiera querido quitar el coche a Ricardo, se lo hubiera quitado. Para hacer lo que fuera. Para mí, el tema clave está en para qué quiere Antonio Anglés a Ricard para hacer lo que hace. Y aparte, otra cosa que comentaban también en Informe Enigma era de que fue una cosa fortuita la recogida de las niñas, que la vieron y tal. Yo sostengo de que no. Yo creo que de que ahí hubo un gancho. Y el gancho fue Mauri. Mauri, por la edad que tenía, 13, 14 años, se movía más o menos en su círculo. No te voy a decir en su círculo, o no voy a decir en su círculo, pero sí puedo decir que más o menos estaba en ese ambiente. Era asiduo a color, también como las niñas, es decir, las podía conocer, las podía captar. A mí me parece que porque si nos atenemos a lo que dice Ricard, que como ya he dicho, yo creo que tiene gran parte de verdad, Miquel no hace nada. ¿Lo recogen para qué? ¿Para qué recogen a Ricard? ¿Para qué quiere que lo acompañe? Es un peligro. Es una persona más incriminada en el asunto. Aunque después él sostenga de que lo obligaron a actuar con las niñas, supongo que para tenerlo incriminado, pero ¿para qué lo quiere incriminar? Es una boca más que se puede ir, es una boca más que a lo mejor tienes que pagar. No tiene ningún sentido de que Ricard esté ahí, porque Ricard no hace nada clave dentro de la sucesión de hechos para que todo salga bien. No es un elemento clave en los acontecimientos, para nada. Entonces, no quiere para nada a Ricard. A no ser, a no ser que Ricard o que a Ricard fuera el que le hicieran el, el encargo. Ahí sí tendría sentido la participación de Ricard.
no en la otra versión. Porque, insisto, fue un encargo. No fue una cosa casual. Tú puedes encontrar a 3 niñas o no encontrarlas. Y si los 3 hombres estaban esperando en el sitio donde fuera, en la fábrica o en el chalet, me da igual. Pero si los hombres estaban esperando allí, es porque ya sabían que le iban a llevar allí. No te voy a citar en un sitio para darte algo que no sé si todavía si tengo o no tengo. Es decir, si quedaron con esos hombres en el sitio donde fuera, en la fábrica o en el chalet, porque sabían que tenían, y con todo los respetos, el producto lo teníamos ya. Lo único que había que recogerlo y llevarlo. Entonces, a Miquel le hacen el encargo. Él habla, evidentemente, porque quieren chicas jóvenes, chicas, digamos, eh, sí, jóvenes, adolescentes. ¿Qué contacto tiene él con acceso a ese tipo de chicas? Mauri. Habla con Mauri. Mira, necesitamos unas chicas para un encargo que me han hecho. Tú te mueves por estos ambientes, por color, por esto, a ver qué puedes encontrar. Mauri, bueno, todos hemos visto las declaraciones y las apariciones de Mauri en la televisión. Era un tipo, o era un chico con desparpajo, un chico que se ve con labia, que se ve seguro de sí mismo, que se ve inteligente, y que sigue los pasos del hermano. No dicho por mí, dicho por expertos. Pues este chico, pues probablemente o con total seguridad. Bueno, con total no, con cierta seguridad puede decir, bueno, pues venga, yo me ocupo de esto. Eh, si no recuerdo mal, estaba o había cierta relación con una de las niñas, pues se lo puede comentar, mira que vamos a ir a Color tal día, sé que no es vuestra fiesta porque no era fiesta de ella, era fiesta de fin de curso, no tenían entrada, mira que yo os invito a entrar, que yo estoy siempre allí, conozco al jefe, mi hermano conoce al jefe, os invitamos a entrar, os invitamos a copas, os invitamos a droga, no lo sé. No conozco a las chicas en este aspecto, pero bueno, ofreciéndole el oro y el moro. Como se dice aquí también en mi tierra. Le ofrecieron de todo, o le pudieron ofrecer de todo. Entonces, mira, pues nos vemos en tal sitio. Y os recogemos, os llevamos en coche, os traemos en coche para que después no llegáis tarde. Voy con mi hermano que tiene coche, en fin, la recogemos. Y bueno, y así sí me cuadraría. Así sí me cuadran los 3 papeles, porque, insisto, es que Ricard no pinta nada ahí. Si no tiene un papel clave en el asunto. Porque si iba el Nano, iba Antonio Anglés, iba el Mauri, son 3 personas para 3 chicas. Es decir, si las chicas te arman una revuelta, te arman un jaleo, un escándalo, se ponen nerviosas, las tienes que controlar, las puedes controlar rápidamente. Aparte, teniendo en cuenta cómo es Antonio. Es decir, Miquel no te hace falta para nada. Pero si a Miquel le hace el encargo, la persona que sea, sí me cuadra. ¿Por qué? Porque entonces él tiene que estar metido en el ajo porque él es al que le han hecho el encargo. El Mauri también porque es el captador. Y Antonio Inglés es el machaca, el tipo duro, el que va a poner orden, el que va a asegurar de que toda la operación salga bien. Y el Nano no sé qué papel tuvo ahí, pero bueno, el papel que fuera, me da igual. Estaba. Así sí. Así sí me cuadra más la historia. Es lo que he dicho antes. Yo creo que la historia que mantiene o la confesión que hace Miguel Ricard, de sí o no, y sin dar detalles, es una sucesión fáctica de hechos. Ya está. Después, porque él ha disociado de su relato o de su afirmación o negación, ha disociado la parte objetiva de la parte subjetiva. La parte objetiva es lo que ocurrió y la parte subjetiva es quién hizo lo que hizo.
¿vale? Entonces él, dentro de la parte subjetiva, ha intentado disociar, ha hecho un voltafache, se ha excluido de responsabilidades, ha construido una personalidad paralela para no ser él el que hizo lo que hizo. Y asignársela a otro, o no decirlo, simplemente, pero ahí está la clave. Ahí está la clave. Después hay otro tema importante en el que también me gustaría ahondar. Vamos a ver. Recogen a las niñas, pasan color. Las niñas, obviamente, pues hombre, se enervan, se ponen nerviosas porque no van al sitio que le han dicho. Bueno, o a lo mejor es que le dijeron que iban a ir a otro sitio, a la fiesta privada. También apuntado por Hugo en Informe Enigma hace unos días. O a lo mejor le dijeron que iba a la fiesta privada y no hubo enervamiento. Pero a mí hay una cosa que también me llama la atención. Me llama la atención porque, según cuenta Ricard en su sucesión de hechos, ellos dejan a las niñas en la fábrica con los 3 hombres estos. Ellos se van a por los bocadillos, mientras ellos se van a por los bocadillos, los hombres estos hacen lo que hacen y después cuando ellos llegan, pues los obligan, ¿no? Más o menos eso es lo que él cuenta, pero yo no creo que eso ocurrirá así. Porque es que, pero ni para Miquel ni para Antonio, siquiera. Mm, eh, Es que para hacer lo que se le hizo a las niñas hay que tener estómago. Aparte, si no recuerdo mal, en un informe, no creo que era de Frontera, eh, Frontera decía de que cada niña estaba, digamos, vejada y maltratada de forma distinta. Que no había patrones en el maltrato y en las vejaciones que sufrieron las niñas en las 3, sino que parece que cada persona que estuvo con esa niña actuó de una manera, digamos, desde el punto de vista del patrón, distinta. Pero yo no me imagino, no creo, sinceramente, por mucho que, pues, no es que Antonio Iglesias sea un monstruo, que lo es, por mucho que Miquel Ricard sea un pusilánime, que lo es, no conozco al Nano y no conozco a Mauricio en profundidad como para decir una opinión sobre ello. Pero yo no creo, sinceramente, porque además Antonio Inglés pudo hacerlo con la chica que tuvo retenida, pudo haber hecho, por eso lo he dicho al inicio, que pudo haberle hecho lo que le hubiera dado la gana, no hizo nada con ella de tipo sexual, de otro tipo de agresión, sí, pero de tipo sexual no hizo nada con ella, pudiendo haberlo hecho perfectamente. Es decir, incluso como medida es decir, para hacer para quebrar su voluntad, es decir, que te acto, te pego y sigues sin pagarme o sigues sin la historia que sea, vale, pues ahora voy a hacer esto, a ver si con eso consigo vencer tu voluntad. No lo hizo. Me extraña mucho que lo hiciera, o sea que si el suceso fáctico fue como contó Miquel Ricard, es decir, que ellos se fueron y cuando él llegó y lo obligaron a hacer lo que fuera, las niñas ya estuvieran así y él tuvo que hacer con las niñas así lo que fuera, me extraña muchísimo. Yo creo más bien que ellos las recogieron donde fuera, bueno, allí en la gasolinera, Mari, ¿no? Era, sí, de Picasen, la recogieron allí. eh, yo creo que antes incluso compraron los bocadillos para que las niñas comieran algo. Ellos, esos 4, abusaron de ella, pero abusaron de ella de una forma, vamos a decir, leve. Penetración, pero sin llegar a ser una tortura. Sin llegar a ser una tortura ni a algo sádico. Simplemente abusaron de ella. Después se la dejaron a estos 3 hombres. Ellos sí las reventaron a las pobres. Las reventaron. Y una vez que ya dijeron los hombres, pues mira, ya hemos terminado, ya aquí se acabó el tema, pues las mataron. Las mataron y ya las enterraron.
Eso me parece más razonable que, primero, que obligaran a Miquel Ricard a abusar de unas niñas destrozadas, porque claro, es que eso tampoco se cuenta. ¿Cuándo tuvieron porque según el relato que, insisto, que me parece verdad por todo lo que ya he dicho, por todas las razones que ya he dicho. Vamos a ver. ¿Cómo se explica que las niñas hechas polvo le obligaran? Es que no hay... Él dice que lo intentó, estuvo 5 minutos y que no pudo, pero es que yo creo que ni eso. Y yo creo que Antonio tampoco hubiera sido capaz de hacer eso. Yo creo que el abuso que ellos hicieron de las niñas vino previamente. Que además también se asemeja a la primera versión que él da. En la primera versión que él da, ambos abusan. Antonio abusa de dos y él abusa de una. Lo que me parece, digamos, más razonable es que jugaran con ella. Lamento la expresión, pero bueno, es la expresión que se me ha ocurrido, entre comillas, ¿no? Jugaran eh, con ella un rato, le dieran de comer esto, lo otro, después la dejaran con los tíos estos, sí, hicieron lo que se ve en la autopsia, y una vez después, que estaban ya... Es que según la autopsia, las niñas, cuando las matan, están prácticamente ya para morir. Que con muy pocos signos vitales, así es muy difícil. Es que no creo, sinceramente. Entonces ya las mataron y las enterraron. Eso sí me cuadraría más. Por eso él es capaz de describir el abuso que creo que fue con Desiree. Él es capaz de describirlo y seguramente en las pruebas que dé Manu eso salga, de que eso es correcto. Pero claro, el polígrafo no entiende o el petotón no entiende de sucesión de hechos. No te puede decir si antes o después. Eso me parece más razonable. Me parece más razonable que la sucesión de hechos que cuenta Miquel. ¿Por qué lo cuenta así? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y una cosa que llevo pensando un tiempo, porque, hombre, claro, no, sí lo sé, realmente. Se me acaba de encender la bombilla, lo cuenta así, para quedar él como pobrecito. Porque de la otra forma no queda bien. No queda bien. Es decir, las cogimos, abusamos de ellas y después las vendimos como mercancía. No queda bien. Entonces, por eso cuenta las cosas como lo cuenta. Que no sé, yo sé que es peor, si que te obliguen a abusar de una persona que está moribunda, a abusar de ella previamente. No sé, en fin, bueno. El caso es que a mí me parece que de esta manera sí se explican mejor las cosas. Después, el tema del segundo enterramiento, hombre, resulta evidente de que hubo un segundo enterramiento con todas las luces y las sombras que tiene el profesor Frontela, más sombras que luces, realmente, bajo mi punto de vista. Se encontró tierra de distintos tipos cuando desenterraron a las niñas, es decir, estuvieron enterradas en otro sitio. Que la enterraran en Alborache, puede ser, puede ser. Me vuelvo a referenciar a Informe Enigma. Informe Enigma dijo que el tipo de tierra podría coincidir. Y que bueno, y que era una zona poco transitada o nada, estaba controlado por él. A lo mejor ahí ya hay traición. A lo mejor ya hay traición porque a lo mejor Miquel Ricard y Mauricio o el propio Nano estaban ya hartos de Antonio Anglés y querían echarle el marrón a Antonio y ellos mismos. El 6 de enero además, sí, puede ser perfectamente porque, si lo recuerdo mal, también en Informe Enigma dieron la primicia, ¿no?, de que hubo una persona que vio un coche el 6 de enero allí, en Yumbai. Por tanto, muy probablemente el 6 de enero la llevaron allí, pero no tuvo por qué ser
Antonio Anglés y el Nano y el Mauri. Puso perfectamente. El Mauri y, y Miquel Ricard para echarle el marrón a Antonio, que estaban hartos de él, o incluso también el Nano, porque además recuerdo también que hubo una historia rara con alguien que era conocido de Miquel Ricard. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre, que le robaron y tal, y él sospechaba que había sido Antonio Anglés. El caso es que pudieron intentar quitarse a Antonio Anglés del medio, enterrándolo allí, o sea, trasladando los cadáveres allí, y, y dejando toda la historia de los papelitos, de las cosas de la cinta de Antonio Machín, toda la historia esta para que trincaran a Antonio y quedara yo indemne. Puede ser. Puede ser. O simplemente, bueno, simplemente a lo mejor Antonio se vio con el agua al cuello y dice, mira, yo estoy más tiempo ahora aquí que en John Bay, prefiero enterrarla allí, donde entierro la moto y ya está. Puede ser también. Pero el caso es que hubo un doble enterramiento, hubo. Las razones por las que se hizo el doble enterramiento pueden ser varias. Miquel Ricard dice que, bueno, que es porque observaron mucho movimiento de personas por allí y que, bueno, y que por esa razón decidió Antonio cambiarla, cosa que tampoco entiendo. ¿Para qué le dice a Miquel Ricard que va a cambiar de sitio los cadáveres? Cuanta menos gente lo sepa, mejor. No por nada, porque si pasa lo que sea, te pregunta la policía y tú dices que está en un sitio y después no está, es que no lo sabes. Entonces, si no vas a participar en los hechos, ¿para qué te voy a contar nada? Es que, vaya, es de primero de delincuente. Por eso tiene más sentido lo otro. O bien, o que participara directamente en los hechos, por la razón que sea, porque Antonio Anglés lo obligara o lo que fuera, o porque él lo hizo con el Mauri para incriminar a Antonio. Y vaya que esta teoría que yo estoy sacando no es nueva, que ya se ha dicho muchas veces de que Antonio estaba, o sea, que Miquel estaba harto de Antonio y que Mauri también, incluso de otro hermano de los Anglés, Enrique Anglés o Roberto Anglés, ¿no? Uno de los dos también estaba harto de Antonio porque además la había pegado, la había partido, no sé qué, en fin, una cosa. La única que puedo disculpar más o menos es a Neusa, que le dio los 2 millones de pavos para que se pirara. O eso dice ella. Eh, Porque aunque yo fui fiel seguidor de Juan Ignacio Blanco en su momento, ahora ya no, evidentemente por razones obvias, dijo una cosa acerca de los ángeles que es cierta, que los ángeles han mentido más que han hablado. Es decir, de los ángeles hay que creerse poco. De Miguel Ricard hay que creerse poco también, porque es un mentiroso compulsivo. Eh, En fin, otra cosa que también me gustaría comentar antes ya de dejarlo, que ya voy a acabar con este primer vídeo, espero que os guste, el tema de la bala. ¿Cómo llega la bala a John Bay, al Borache? Pues yo sinceramente pienso de que la bala se quedó entre las niñas. Y como la llevaba, estaba en una moqueta, pues se trasladó la bala de un sitio a otro. Y lo hicieron tan chapuceramente con los nervios. Puede ser, claro, si nos ceñimos al relato de la persona que los vio el 6 de enero, vio el coche, lo hicieron a la luz del día. Es decir, lo hicieron temerosos, lo hicieron nerviosos y lo hicieron a toda prisa, cagando leche. Entonces, claro, ahí es fácil que trasladando los cuerpos, esto, lo otro, enterrándolos, se te escape algo. Yo creo que la bala estaba entre el cuerpo de las niñas. De hecho, después en la autopsia apareció una bala, creo que en las manos de Toñi o algo así, apareció una bala allí. Y claro, cuando vieron, digo, bueno, esto, ¿qué coño es esta puta bala aquí? Pues algo así. Fue creo que fue algo así, algo por el
estilo. Evidentemente todavía hay cosas por explicar, pero yo creo que el grueso del hecho está más que explicado. Está más que explicado y tuvo que ser algo así, algo de lo que, o sea, yo insisto, en la sucesión de hechos que narra Miquel Ricard, o sea, o que afirma o niega Miquel Ricard, eh, en el interrogatorio que le hace Manu, yo creo que es real. Lo único que ahora hay que encajar las piezas, cada una, eh, con lo que corresponde, pero estoy totalmente de acuerdo en que esto ocurrió así. Ahora bien, la participación de cada uno o el papel que tuvo cada uno en los hechos, yo creo que ya eso es invención o saboteamiento del propio Miquel, porque aparte, como yo he titulado este vídeo, el voltafache de Miguel, es que incluso me plantea ahora la posibilidad de que Miquel Ricard o sea, que fuera una mano hacedora de lo hecho, una mano guiante, una mano que no a lo mejor todo, pero que gran parte de los acontecimientos que ocurrieron dependieran de él. Lo que pasa es que, claro, después de estar 21 años en la cárcel, 21 años recluido, te da mucho tiempo a pensar, te da mucho tiempo a estudiar, te da tiempo a reprogramarte psicológicamente también. Entonces, a lo mejor él, y esto sí que es teoría propia mía, a lo mejor él lo que ha hecho es, digamos, asignarle el rol que él tuvo a uno de los integrantes del grupo y a esa persona, a la persona que él consideró que menos intervención tuvo, asignárselo a él y hacer un voltafache y contar lo que esa persona que menos participación tuvo, que perfectamente puso el Nano, el Mauri, Antonio que lo dudo, pero bueno, ponte que el Mauri. Por alguna razón, me suena el Mauri. El Mauri, un niño de 13 años, sí, que, hombre, con los cojones bien puestos, por lo que parece, pero no deja de ser un niño, una persona poco paqueteada, un niño, un adolescente poco hecho, ¿no? A lo mejor el papel que tuvo, o que dice que tuvo Miquel Ricard en lo hecho, fue el que tuvo el Mauri. Y el papel que cuenta que tuvo Mauri en lo hecho, lo tuvo él. Ya ha hecho un voltafache y a base de machacarse la cabeza pensando en que yo he hecho esto, y el otro ha hecho el otro, y al final pues se lo ha creído y a lo mejor así ha sido capaz de engañar al polígrafo y al total y todo esto. Pero que la participación de Miquel Ricard no es como la cuenta, de eso estoy seguro. De hecho, vaya, eh, me cuadraría que hay un hecho muy concreto que él cuenta. Creo que fue la cuarta versión que dio, que dijo que los hechos y aberraciones ocurrieron en la caseta de la Romana, donde en un momento, y que después ese mismo hecho también lo cuenta en la última versión, en el que cuando Antonio Ancleo obliga a Miquel Ricard a mantener relaciones con una, le dijo que era un maricón y que no era un hombre y que esto y que lo otro. Muy probablemente a lo mejor eso se lo dijo Antonio Ancleo al Mauri, que lo obligó a mantener relaciones, no cuando estaban las pobres destrozadas, sino antes lo obligó. Y entonces, claro, él ha interiorizado eso y él lo cuenta. ¿Por qué no involucró al Mauri en su momento? Porque en su momento la tercera o cuarta declaración no lo involucró. A lo mejor todavía él ha sostenido que la familia Anglés le ha decepcionado mucho, que le ha traicionado. A lo mejor él pensaba que le iba a echar un cable y no le echó el cable. Entonces al ver que no le echó el cable, después sí tiró mierda sobre el Mauri en el juicio. De hecho hubo un careo del que no sabemos nada, por cierto, pero bueno, lo hubo. Algo vería.
esperpéntica fue la situación del Mauri dándole un abrazo a Fernando García, al que aprovecho para saludar y darle presentarle todos mis respetos y todas mis condolencias a él y a todos los familiares de las tres niñas de Miren, Toñi y Desiree de Alcácer. Simplemente estoy haciendo un vídeo divulgativo de mis opiniones después de estudiar mucho el tema. Es la primera vez que me atrevo a hacer este tipo de cosas, pero bueno, a raíz, después de darle mucha vuelta al tema de estar divagando mucho tiempo, tenía ganas de compartir mi opinión acerca de los hechos, y después de esta confesión de Miquel, pues he visto muchos podcasts, he visto muchos vídeos, muchas opiniones, y me parece que a lo mejor esto se ha podido decir pero no se ha dicho explícitamente, y tenía la necesidad de compartirlo. Así que bueno, este es el final de mi vídeo. Muchas gracias a los que me habéis escuchado. Estoy abierto a todo tipo de críticas, comentarios, los que queráis. Bueno, a lo mejor es el inicio de una gran amistad, no lo sé. Muchas gracias a Manu por la confesión que obtuvo de Miquel, a Informe Enigma, del que, como habéis ido escuchando, me he nutrido bastante, he escuchado bastante de ellos, y a Prueba con Nota Alta. Pues chicos, saludos y que tengáis un buen día.